Comienza en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. En este nuestro programa de Radio María, en la mañana de viernes, de alguna forma nos vamos a trasladar a un país querido, cercano en el corazón, pero lejos físicamente, que es Colombia. Y para eso vamos a irnos de la mano del Padre José Meléndez, el cual ha estado ahí 25 años y siendo de Ávila le tenemos por aquí, por este lugar y en esta cercanía del Monasterio de la Encarnación. Así que le traemos a nuestros micrófonos y con él nos vamos a Colombia. Bienvenidos a La Espadaña. Hola, buenos días, Padre José. Buenos días. Como hacíamos referencia, tenemos con nosotros en el programa de hoy al Padre José Meléndez, sacerdote, legionario de Cristo, natural de Ávila, formador ahora mismo en Italia, en Roma, del Seminario Internacional Mater Ecclesiae. Yo creo que con esto ya basta para que sepan nuestros oyentes con quién estamos hablando de alguna manera, ¿no? Claro. Yo había presentado al Padre José porque ha estado 25 años en Colombia y está llegando de Colombia, vamos, hace un año que está de vuelta aquí por Europa, en este caso Roma, Italia, y como es de Ávila, está aquí de visita familiar y hemos querido acercarle a los micrófonos porque nos interesa muchísimo de ese país hermano nuestro, colombiano, y que además hay muchos oyentes que son de Colombia, además de lengua hispana, así que... Pero antes de entrar y dar el salto, el charco, e irnos a Colombia, en el programa de hoy de La Espadaña, yo quisiera tocar la tierra en la cual nosotros estamos, que es Ávila. ¿Qué recuerdos hay de Ávila, Padre José? Bueno, de Ávila yo recuerdo, digamos, la ciudad donde nací, donde apareció mi vocación, donde decidí ir al seminario. Yo soy de aquí, de la parte sur de Ávila, del convento de Santo Tomás, en el barrio de Santo Tomás, ahí nací. Ahí pasé los primeros 10 años de mi vida y ahí conocí... A un buen solar, ¿eh? Pues ahí cerca del convento, monasterio, vamos, residencia de los Reyes Católicos, claro, de los Padres Dominicos de Santo Tomás. Exacto, ahí íbamos a catequesis para la primera comunión y recuerdo al padre que nos daba la catequesis y el que hacíamos muchas trastadas. Al final siempre terminaba dándonos algún premio, algunas naranjas o algo así, y bueno, lo recuerdo con mucho cariño. Esto es un buen aliciente para los que dan catequesis y no ven más que trastos. Exactamente. De hecho, ahí en ese... Saber que de ahí puede salir algo bueno, pues sí. De ahí salieron dos vocaciones, salieron de ese grupo, claro. Un compañero mío, Antonio Herrero, y yo. Sí. Los dos nos fuimos al seminario y los dos somos sacerdotes. Sí. Y en el caso suyo, porque el padre Antonio Herrero no está, aunque ha estado en algún programa, ha estado aquí. Pues sí. Porque él está actualmente destinado en el noviciado de los legionarios de Cristo, aquí aquí cerquita, en Navacerrada. Ajá. Pero ¿cómo es el caso de que saltó la vocación estando en catequesis de primera comunión? Pues ahí fue donde como apareció la idea de decir, bueno, yo podía también ser sacerdote, podía irme de misionero, y pues la vida de misionero, a mí que era un niño pequeño y con una imaginación muy grande, pues yo me imagino pues por allá conocer el mundo y a salir aquí de Ávila, que pues eso. De la muralla quedaba pequeña. Exactamente. Decir, no, hay que conozcamos el mundo, cuanto más lejos mejor, ¿no? Y entonces me fui al seminario de Santander y allí después ya seguí la vocación. El seminario menor Ontaneda. En Ontaneda, exactamente. Y mirando para atrás y callejeando ahora aquí, estos días por esta Ávila, ¿qué vivencias trae a la mente de manera espiritual? Bueno, pues fíjate, pasé por donde jugábamos nosotros de niños, vivo cerquita del colegio donde estudié los primeros años. Ahí, de hecho, me acuerdo todavía de una charla en el Colegio Cervantes, donde nos dieron una charla, un sacerdote jesuita pasó a darnos una charla, y ahí fue donde también se lo voy a parecer, bueno, yo también podía ser como este sacerdote
administrar los sacramentos. De hecho, él me acuerdo que nos habló de que confesó a una persona por allá, no sé si en un aeropuerto y tal, y yo eso me sorprendió. Digo, vea, ¿cómo así? Qué confesionario tan grande, ¿no? Sí. Improvisado. Exactamente. Entonces esas cosas de que uno no sabe cómo pueden reaccionar en la mente de un niño, pero así fue. Esas fueron las vivencias que yo me acuerdo. También me acuerdo de otra vivencia ahí, que subiendo por el parque este de San Roque, que ahí mi hermano pequeñito, tenía como 2 años, etcétera, se estaba ahogando porque se tomó un pedazo de plátano y se le quedó ahí en la garganta. Sí. Y me acuerdo que yo me retiré a un lado y le pedí a Dios con todas las fuerzas de mi corazón: Señor, ayúdale a mi hermanito, no le vas a dejar que se muera. Y efectivamente pasó una señora por ahí, vio a mi madre en apuros y le metió el dedo en la garganta y pum, se acabó el problema. Wow. O sea, fue ese momento de intenso de oración. Digo, bueno, bendito. O sea, no sé, esos son los recuerdos que aparecen. No cabe en duda que son rincones que en el tiempo a uno le marcan y los valora mucho más. Sí, se da exactamente. Cuenta de la acción maravillosa de Dios, de alguna forma. Ahora, de todo ese ensueño, de toda esa imaginación, de todo ese deseo, se vino a cumplir mucho, porque en su caso dio un salto grande, en este caso lo que ha sido llegar a Colombia. Ahora, ¿cómo fue, digamos así, ese aterrizaje físico, espiritual, ese impacto con un país donde además nunca había estado? Bueno, había estado en México 6 años, después había vuelto aquí a trabajar a España, 10 años llevaba, y después de eso dijeron, bueno, ahora va a ir a Colombia. Pues para mí fue una sorpresa, pero bueno, uno cuando firma la carta de religioso legionario, pues firma en blanco. Entonces, pues allá me fui feliz y contento diciendo, bueno, a ver qué pasa. La primera vivencia ya en Colombia era en 1998 y fue impresionante porque Colombia en ese momento estaba con muchos problemas de orden público, comenzaba a gobernar Pastrana. La guerrilla estaba prácticamente dueña de todo Colombia, menos de las ciudades. Me acuerdo que no se podía salir casi de Medellín o de Bogotá, no se podía viajar. Y los coches el coche más bueno que había por ahí era un Renault 12 y todos los demás eran coches malos, viejos, que uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Dónde me estoy metiendo? A medida que íbamos caminando hacia el seminario, pues las casas eran más feas, más viejas, sin lucir, y las calles más estrechas, y yo iba diciendo, pero ¿a dónde vamos a meternos? Pero, digamos, eso era desde el punto de vista material, pero descubrí gente muy creyente, muy religiosa, muy, pues, pegada de Dios, en parte por las circunstancias en que vivían, porque la verdad es que viviendo en ese ambiente uno o se pega de Dios o se muere de ansia. Eso yo iba a preguntar precisamente, porque es algo a flor de piel en nuestra Hispanoamérica, esa religiosidad que uno encuentra popular en medio de la gente, con una facilidad para hablar de Dios, para expresarse de Dios, para tener imágenes referentes a Dios. Que nos puede relatar de esa religiosidad que a veces en nuestra Europa como que la queremos arrinconar, meternos en la esfera de lo privado, en la sacristía, que no me vean, que no vayan a decir. No, eso era una de las primeras cosas que te chocan positivamente. Por ejemplo, me acuerdo las primeras veces que salgo de mi casa, llego a un centro comercial a comprar unos cartuchos de tinta y me dicen, padre, la bendición. Primera vez que a mí me pedían la bendición así, entonces yo no sabía qué hacer, si ponerme como en la actitud del Papa desde el balcón para decir, bueno, hermanos, te voy a dar bendición. Sí, entonces yo me paré y dije, bueno, pues sí, yo te doy la bendición. Entonces yo le di la bendición así como el Papa da desde el balcón, pero ya después uno se da cuenta de que hasta decir, que Dios te bendiga, ¿verdad? Sí, sí. Pero eso te lo piden por la calle, o sea, apenas te ven vestido de sacerdote, padre, la bendición, padre, por favor, bendiga a mi niño, de esas cosas que dice, wow. Y además, también, por ejemplo, es curiosísimo que allí las personas, incluso los adultos, cuando están con la mamá iban a salir, mamá, la bendición. Entonces la madre les da la bendición a sus hijos, les hace el signo de la cruz. Una cruz en la frente. Les hace un signo de la cruz en la frente y ya los despide. ¿Verdad? Yo sobre esto que está diciendo José, tengo una anécdota. Cuando era seminarista, hice mis prácticas en México, Monterrey, tuve que ir al hospital y estaba en la sala de espera y fueron varias personas que se acercaron porque llevaba distintivo, siendo seminarista,
y me dice, padrecito, ¿me puede bendecir esta pulsera, o una pulsera así de rosario? Y decir, mire, no, es que yo no soy sacerdote, soy seminarista. Y luego otro, ay, padrecito, ¿me puede bendecir esta imagen de la Virgen? No, es que soy seminarista. Y eso mismo me era un aliciente a decir, es que tienes que ser sacerdote, deje de ser sacerdote. O sea, ¿cómo decir, no, que no lo soy, que no lo soy? Bueno, pues fue un revulsivo para serlo. Sí, no, y allá, además en ese tiempo, pues digamos que en todos los barrios, en todos los pisos, en todas las comunidades de vecinos, siempre, o sea, era muy fácil que encontrases un grupo de oración que se reunía los jueves y los domingos o los lunes y los miércoles, y a veces te invitaban al sacerdote, pero si no, sin sacerdote. De hecho, ellos eran grupo de cristianos, rezaban el rosario, hacían alguna devoción. ¿Y qué nos puede decir de las misas, las iglesias en los días dominicales? No, sí, y las iglesias estaban llenas. De hecho, muchas misas, de 3, 4, 5 misas al día, y los domingos, de hecho, había padres que celebraban 5 misas, o sea, porque, de hecho, ahí el clero relativamente... Permiso del obispo. Pues lógicamente que tenía que, ya sabes que dice el derecho canónico que salus animarum máxima lex. Entonces no hay que no podemos decirles, estos ya pasaron el derecho canónico. No, la verdad es que hay sacerdotes muy, muy fervorosos que pues tienen que hacer, digamos, cosas extraordinarias. Por ejemplo, conocí en Chía un sacerdote en Bogotá que efectivamente tenía 5 misas, porque tenía como 3 o 4 parroquias y había unas que eran de mucha gente, entonces tenía que celebrar una misa en la mañana, otra en la tarde y después tenía que ir a otro sitio. Y cuando a mí me tocó irme de misiones, ayudar a algún párroco en Semana Santa, pues uno va a cualquier párroco de una ciudad más o menos, un pueblo más o menos grande, y tiene 10, 20 veredas, 30 veredas que atender. Entonces yo celebré, en una ocasión me acuerdo haber celebrado 3 veces la misa de la vigilia pascual. Sí. Porque una de dos, o celebras así, o se queda la gente casi sin... no encontró horario, porque debe celebrarse ya cuando comienza a oscurecer. Pues claro, imagínate que la primera la celebré como a las 3 y pico. Por eso. Y terminé cuando el sol estaba comenzando a ponerse, porque allí el sol se pone como a las 5:30 y comienza a caer. Y después ya la siguiente la comencé todavía con luz y ya la terminé sin luz. Y la siguiente comenzó como a las 9 de la noche y ya terminó como a las 12 más o menos. O sea, estas iglesias que nos las estamos imaginando repletas, abiertas sus puertas, además por el claro, calor de par en par, lógico, con gente en las escalinatas, en la plazuela, en las puertas laterales, y los confesionarios... ¿Con fila? ¿Sin fila? Bueno, de hecho, si tú te pones a confesar, efectivamente la gente acude a confesión. Pero, por ejemplo, me acuerdo que en esa ocasión yo me ponía a confesar y sí, confesaba un montón de gente, pero después ya llegaba la ceremonia y yo tenía que levantarme y comenzar la ceremonia. Era lástima, ¿no? Y sí, era y ya... una fila enorme y decir, mire, esta es la última, por favor, digan que ya no confieso más. Y claro, acercarse a alguien y decir, ay, padre, no me puedo confesar un momentito y ver que ya he pasado de la hora para comenzar la misa. Claro, no, sí, eso es lo que pasaba muy frecuentemente, y después cogías el coche e ibas a toda velocidad por allá medio matándote para poder llegar a la siguiente. Uh-huh. Y entonces, bueno, de hecho, lo hacía cuando eso me pasó cuando tenía como 45 años más o menos, entonces era menos prudente que ahora. Entonces podía ir un poco más rápido, pero sí, la verdad es que uno viéndolo de lejos dice, uy, es que como quizás no hubiera sido ir tan rápido por la carretera, quizás no era muy bueno. Pues cuánto me gustaría, Padre José, que este relato de la vivencia religiosa en Colombia, en lo que viene a ser en este caso las celebraciones de misa, el sacramento de la confesión, la religiosidad espontánea, que sea un aliciente a nuestros oyentes y en este caso a los que nos están escuchando en España, en Europa, para no sentirse abatido y decir, pues qué horror, mi parroquia está vacía, la iglesia del pueblo aquí casi no asiste nadie, uy, lo que era antes, lo que es ahora, sino que nos dé un incentivo, un ánimo, decir, bueno, hay que recuperar, hay que lograr abrir puertas, animar a los sacerdotes, ponernos en acción y recuperar terrenos perdidos, que todavía se puede, porque no cabe duda que esto que está relatando usted también es fruto, una herencia, una semilla depositada de generaciones de católicos y entre ellos, como no, destacar grandes misioneros que llegaron
a esos lugares donde la fe todavía no había sido establecida y donde cabe destacar una de las grandes estrellas de estos misioneros en Colombia en concreto, que es San Pedro Claver. Claro, sí. De hecho, nosotros fuimos también alguna vez a Cartagena. Ahí todavía se conserva en la habitación del padre Claver, que tiene un ventanuco que daba justamente con vistas al puerto, porque cuando él veía venir a los esclavos, a los barcos con esclavos, él enseguida iba para allá a atenderles, a explicarles la catequesis, la fe con unas láminas que él le tenía pintadas, etcétera. Y pues también, de hecho, digamos, ahora se ve el fruto de toda aquella evangelización, porque todavía, efectivamente, en esas personas todavía se conserva mucha fe, mezclada un poco con supersticiones, o sea, es curioso la mezcla, ¿verdad? Pero bueno, ahí hay fe y ahí se puede evangelizar. La gente incluso muy ignorante, o sea, la gente que no estudia, etcétera, pues sí, a veces uno puede encontrar como mucha superstición, etcétera, pero la gente, digamos, más educada, sobre todo más interior de Colombia, en Antioquia, en Bogotá, etcétera, ahí encuentras de todo. Ahora encuentras ya, en esta época, antes de yo venirme, digamos que también el materialismo va haciendo mella. A medida que Colombia se ha ido mejorando la situación social, económica, sí, etcétera, ha ido disminuyendo un poquito la práctica, ¿verdad? Que está todavía ahí, es el rescoldo que apenas hay cualquier dificultad, enseguida acuden a la Virgen, a San José, a los santos, para pedir ayuda, etcétera. De esta herencia de los misioneros que ahí sembraron, así, digamos, cosas visibles que nos podría relatar, a lo mejor en cuestión de construcción de catedrales, iglesias, basílicas, de universidades, de colegios, de hospitales. Bueno, allí hay de todo, o sea, hay hospitales, hay monjitas que se dedican a eso, a cuidar, tienen sus hospitales, por ejemplo, la clínica del Rosario es de monjitas. Después está ahí también ahí nacieron las lauritas, las de la Madre Laura, que son misioneras, que se dedicaban a ir a la selva a evangelizar, con una serie de milagros que es santa también, Santa Laura, y unos milagros impresionantes y de amor que tenía por los indios, por las personas que no habían entrado todavía en la sociedad, porque hay gente que vive todavía en la selva, o sea que tiene muy poca relación con la civilización. ¿Hay alguna iglesia que sea así como un icono de este tiempo, de la época de los misioneros? Bueno, claro, pues de hecho la primera iglesia creo que está en Santa Marta, esa la construyeron los misioneros, y también por ahí en Cartagena la iglesia de los jesuitas, esos también son de épocas muy antiguas, ¿verdad? Todo eso, digamos que sobre todo en la costa donde se hicieron las primeras iglesias, porque era el primer sí, sitio donde pisaban. Y después, en Colombia también hay varios pueblitos donde, por ejemplo, pasaba la ruta hacia Bogotá o la ruta hacia Medellín, que también hay pues iglesias construidas muy antiguas, ¿no? O sea que sí, claro que hay. Me imagino, Padre José, que no ha sido fácil salir de 25 años en Colombia y ser destinado a Roma, a la capital de la cristiandad, a la ciudad eterna, pero ahora puede ayudar esa mirada retrospectiva en el tiempo. ¿Y qué experiencias de Colombia puede ver ahora desde la ciudad eterna con oración y calma? Bueno, fíjate que es muy interesante donde me tocó ahora trabajar, que es en el colegio Mater Ecclesiae, porque este colegio, digamos, es un seminario internacional, y entonces ahí vienen a estudiar de todas las diócesis del mundo para estudiar la teología en Roma y ordenarse sacerdote ya en su diócesis. Ahí puedes encontrar sacerdotes del África, de toda África, del Camerún, del Congo, de todas las partes, ¿no? Y después sacerdotes de la India, o sea, seminaristas de la India, de un rito de los, no sé si Malankar, creo que es el rito Malankar, y digamos sacerdotes después de Latinoamérica. O sea, que después algunos de ellos terminan trabajando en los seminarios, terminan por ser obispos, etcétera. Me acuerdo de hablando con un sacerdote, porque también después están, además de los seminaristas, están los sacerdotes que vienen a hacer alguna licencia.
y estuve hablando con un sacerdote de la India, del norte de la India, donde hay menos católicos, porque los católicos de la India más bien están en el sur. Bueno, pues en el norte, este sacerdote me decía, no, padre, yo cuando salgo de casa no sé si voy a volver. Uh-huh. Y él camina varios kilómetros y llega a algunos de estos pueblitos y da su predicación. Y me decía, no, pues en la predicación ahí que dura unas 3-4 horas, entre la misa y los catequesis y todo eso, dice, ahí también se sientan los musulmanes a escuchar. Porque en esa zona de la India son perseguidos tanto los cristianos como los musulmanes, ¿no? Bueno, y esto, vamos a decir, ¿qué tiene que ver con las experiencias de Colombia? Pues estamos, digamos, en el mismo estándar de misión, de poder, de llevar la palabra de Dios a la gente por todo el mundo. En el caso de Colombia, bueno, pues fue Colombia, que es un país que yo no conocía y que al final he terminado casi, digamos, por ser colombiano, ¿verdad? Hasta me han dicho, oye, ¿usted cómo habla? Que habla así. Claro, ya se me ha quitado un poco, pero esas expresiones que, fíjate, hasta en las expresiones aparece la religiosidad, porque cuando uno se sorprende o dice, Ave María, pues, ¿qué pasó? ¿Verdad? En vez de decir una palabrota, como decimos aquí en España, sí, pues allí dicen Ave María, pues, ¿no? O sea, en ese sentido, pues bueno, uno estaba trabajando en un ambiente muy religioso, universal, y ahora seguimos en el mismo... Así que, de alguna forma, se ha llevado el Padre José lo que es la religiosidad popular incorporada, en este caso, a su sacerdocio y a ser formador de sacerdotes. Exactamente. Yo creo que después de la experiencia de Colombia, uno trabaja con más gusto en este tipo de seminarios donde sabes que estás trabajando también para Colombia, también para los países que están lejos, porque los seminaristas con los que tú estás hablando ahora, que tú estás formando ahora, los que estás ayudando ahora a vencer sus dificultades, sus problemas, pues son los que van a ir por todo el mundo. Algo muy hermoso, y esto para todos los oyentes que podemos percibir, es lo que nos une. Exactamente. Como aún estando a miles de kilómetros separados por un gran charco, el Océano Atlántico, resulta que nos encontramos por la Puerta del Sol o nos encontramos ahí en Cartagena de Indias o Cartagena de Murcia, colombianos, españoles, y no solamente hablamos la misma lengua y nos entendemos y nos reímos juntos, sino que además lo que nos une es la fe en Cristo, en la Iglesia, en la Virgen, y eso nos sintoniza y hace que generemos un grado de relación y de amistad muy especial. Claro, de hecho, ahora que fui a celebrar a Sonsoles, bueno, pues me encontré con el sacristán, que es de Colombia. ¿Cómo no? Y ya, Jairo. Exacto, y ya terminamos hablando de los barrios de Bogotá, de los barrios de Medellín, de la costumbre que allá, digo, ya, ¿por dónde vine a encontrarme un colombiano? Y ahora también, pues fíjate, con el WhatsApp y todos estos medios de comunicación, pues de hecho yo sigo en contacto con muchas de las personas de Colombia, pues porque, bueno, esa era nuestra manera de comunicarnos y ahora seguimos comunicándonos, ¿no? Poniéndonos en oración, pidiendo por determinadas intenciones, o sea, pues que uno como que yo todavía no me he ido de Colombia, ¿no? Padre José Meléndez, legionario de Cristo, sacerdote de Ávila, 25 años misionero en Colombia, residente ahora en Roma como formador de seminaristas en ese seminario maravilloso internacional Mater Ecclesiae. Lo primero, muchas gracias por estar aquí en nuestros micrófonos, por acercarnos a Colombia, sentirnos parte de lo que supone esta hermandad de países hispanos y lo que es la fe que nos une. Y yo creo que este programa despierta vocaciones. Aquellos que quieran ser misioneros, como ese chico inquieto del Colegio Cervantes a la sombra del monasterio de Santo Tomás en Ávila, que fue usted, Ajá. Pues puede haber muchos otros, José Meléndez, que por ahí digan, yo también quiero hacer realidad el sueño de confesar a alguien un día en un aeropuerto. No sé si eso lo hizo. Pero sí, no, me ha tocado, de hecho sí, me ha tocado. En concreto me acuerdo de Venezuela y me tocó, o sea que muy bien, sí. Pues que siga confesando a muchos en los aeropuertos, padre. Bueno, pues, y gracias por aceptar la invitación. Con mucho gusto. Llegamos así a nuestro final de nuestro programa hoy de La Espadaña, siempre con ganas de más, pero bueno, esto queda para el próximo viernes, si Dios quiere, aquí en Radio María. Les esperamos.
Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.